Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Pueden tomar asiento. Yo me llamo Tomás y estoy aquí para hablarles y para traer un poco la palabra de Dios. De veras no me gusta estar detrás de este aparato, y si no les molesta a ustedes, voy a venir aquí a estar un poco más cerca. Y también eso me da la facilidad de conocerles, verles y tal vez comunicarnos un poco mejor. Esta mañana lo que quisiera hablar es sobre la iglesia. El título del sermón es Iglesia de Poder, utilizando la palabra poder para ayudarnos a entender los aspectos que le da poder a una iglesia. Uno de mis libros favoritos en la Biblia es el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos nos habla de cómo comenzó la iglesia. ¿Qué fueron las pautas que dieron inicio a lo que nosotros estamos gozando hoy? Y en el libro de Hechos, capítulo 2, y yo voy a comenzar leyendo con el versículo 40, hasta el final del capítulo, vemos a esos primeros pasos de esa iglesia, y creo que nosotros podemos aprender mucho que nos sirve de hoy para saber cómo nosotros mismos podríamos o tendríamos que estar operando como iglesia, y especialmente como miembros de una iglesia. Nos encontramos con Pedro, ese apóstol que está predicando. Muchas gracias, joven. A una cantidad de personas que se presentan, y él está predicando, y mientras que está predicando, la muchedumbre comienza a acercarse. Y en versículo 40 vemos, estamos a mitad de la predicación de él, o de veras casi al final de su discurso, y vemos estas palabras: y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Qué lindo, ¿verdad? Estando en un culto donde 3,000 personas vienen al Señor de repente. Eso sería fabuloso. De veras, nosotros no tenemos mucha experiencia con eso hoy, ¿verdad? Y sería interesante tenerlo de vuelta. Yo no soy Pedro, soy Tomás. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y siguiendo con el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu palabra, que nos alienta, que nos ayuda y que nos impulsa a testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a entender esta mañana la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros y cómo quieres que nosotros respondamos a ella. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a ver. ¿Dónde hay un joven? ¿Cómo se deletrea la palabra poder? P-O-D-E-R. Muy bien, excelente, excelente. Aprobado. Poder. P. En estos versículos vemos que los hermanos participaban todos juntos. En otros versículos, especialmente en Corintios, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corintios que tienen que observar la cena del Señor en una forma decente, porque parece que ellos no estaban compartiendo todos unánimes en comunión. Entonces parece que aún en las primeras iglesias hubo problemas, pero en este momento, cuando se estaba comenzando la iglesia, todos ahí en estos versículos vemos que dice que todos tenían en común todas las cosas. Participaban todos unánimes. Estaban todos queriendo buscar lo bueno para las personas. Estaban queriendo apoyarse el uno al otro. Querían sostenerse el uno al otro. Querían buscar cómo poder darle lo que las personas necesitaban. Participar. Si nosotros queremos ser una iglesia de poder, entonces nosotros también tenemos que participar. No es que solamente algunos elegidos con dones tal vez musicales que yo no tengo son los que pueden participar. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice todos. Es decir, algunos como Rudy en el teclado, ayudándonos en la música, otros con las voces, otros con las guitarras y nosotros cantando, y a veces cantando mal. Pero por lo menos estamos haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Estamos gozando, estamos todos unánimes, alabándole a Dios. Cada uno de nosotros tenemos dones y en otras oportunidades tal vez
tendremos oportunidad de hablar sobre esos dones. Cada uno de nosotros que hemos entregado nuestras vidas al Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado algún don, algo que nosotros podemos utilizar para el beneficio de la iglesia. Y ese don no es quedar callado y quedar sentado y quedar en casa. Ese don es para que toda la iglesia esté junto, trabajando y gozándose y haciendo las cosas en común. Y fue porque todos estaban en uno, en común, que la gente, que la muchedumbre venían y veían eso y se asombraban. ¿Cuánto más ahora, verdad? Cuando hay tanta discordia y tanta bulla y tanta amenaza y tantas peleas, si nosotros estamos unánimes en el Señor, las personas que nos rodean van a asombrarse y decir, ¿qué pasa? ¿Qué es la diferencia con ese grupo de personas? Yo quiero eso. Yo quiero eso. La segunda letra. Muy bien, muy bien. En estos versículos, especialmente en el versículo 42, y dice que todos oraban. Todos oraban. Muchas veces nosotros no entendemos bien lo que es la oración. A veces nosotros creamos una lista de peticiones y nos acercamos al trono de Dios y le decimos a Dios, mira, Dios, esto es lo que yo quiero que hagas por mí. Como el capataz viene, ¿verdad?, en el trabajo y dice, haga esto. O la patrona, pero eso no le pasa a Rudy, ¿verdad? Mira, como solo conozco un nombre, entonces todo va a estar Rudy hoy. Más tarde tal vez voy a conocerles a otros y entonces voy a estar llamando a otros nombres. Pero disculpa, Rudy. Pero no es así. La Biblia nos dice que el Señor ya sabe lo que nos molesta y el problema que estamos teniendo. Entonces la oración no es simplemente para venir ante Él y reclamarle o dictarle o solicitar algo de Él. De veras, es una conversación entre amantes. Ustedes que están casados, ¿se acuerdan de esos días en el pasado? Espero que todavía siguen, pero vamos a hablar de esos momentos cuando recién se estaba comenzando esa chispa de lo que nosotros llamamos el amor. Le veías a ella y decías, ay. Y le veías a él y decías, qué hermoso. Así era, señora. Le veo la sonrisa. Ay. Mira, no tengo que saber los nombres para poder. Y veo que él también está ahí un poco sonriente. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nosotros que Dios quiere que tengamos con Él. Es una conversación de amantes. Es estar con Él siempre.
¿Se acuerdan cuando no se podían alejar el uno del otro? Cuando una hora era mucho para estar lejos. Y un día, ¡ay, qué bárbaro! Y sin embargo, muchas veces nosotros nos pasamos día tras día, tras día, tras día, sin hablar con nuestro amado Señor. Dios quiere que nosotros estemos en oración continua con Él. Pablo dice eso en uno de sus epístolas, cuando él dice, estar orando constantemente. Bueno, mucha gente piensa que eso sí significa que tenemos que estar de rodillas delante del altar orando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no es así. Es estar en comunión con Él constante, es pensar en Él, es cualquier cosa que nos venga, estamos atraídos a su presencia. Estando en la carrera, estando en el negocio, estando donde sea. Porque Dios está por todas partes. Y si es que nosotros le hemos entregado nuestra vida, también está en nosotros. Hay mucha gente que dice, donde 2 o 3 están, ahí está Dios, ¿verdad? Citando ese pasaje en Mateo 18. Pero yo les quiero frenar. Ese era un pleito. Donde 2 o 3 están en pleito, ahí está Dios procurando subsanar el pleito. Ese es otro sermón. Donde está uno, está Dios. Porque Dios está aquí, en nosotros. Entonces no nos podemos alejar de Él. Y entonces, ¿por qué nos queremos olvidar de Él? Al contrario, tendríamos que estar siempre atentos a cualquier oportunidad para estar en conversación, diciéndoles, adorándole, solicitando su ayuda, pidiendo que Él nos aliente, que nos oriente y que nos guíe en todas las cosas que Él quiere que hagamos. Hemos llegado a al tercer, que es D. ¿Alguien puede pensar y me puede decir qué creen que significa el D? Dios, es una linda... Pero Dios de veras está en todo. Dar. ¿Eres hijo de pastor? Yo también. Dar. Por supuesto, no podíamos hablar de una iglesia sin hablar de dar, ¿verdad? Y ahora algunos de ustedes dicen, bueno, ya voy a dejar de escucharle a este señor. Ya no quiero más de este sermón. Pero en el versículo 45 vemos que todos estaban dando lo que tenían a todos lo que necesitaban. En el Antiguo Testamento hay una obligación de venir ante el Señor y dar lo que nosotros llamamos el diezmo. De veras, si estamos estudiando bien el Antiguo Testamento, vemos que de veras hay 3 diezmos. Uno que se daba al templo, uno que se daba a los sacerdotes, a los pastores,
Qué lindo sería Rudy, ¿verdad? Y otro que se le daba cada 3 años a los pobres, a los necesitados. Entonces, el diezmo del Antiguo Testamento no es 10%, sino viene a ser 23,3%. Y ya me han dicho a todos con sus ojos, ya no quiero saber más de este diezmo. Ya es como el gobierno que me quiere sacar todo lo que tengo. En el Nuevo Testamento, Jesús y Pablo utilizan otra característica de dar. En este versículo dice, todos participaban en lo que tenían y daban lo que tenían. Más tarde en otros versículos vemos inclusive que vendían y daban, etcétera, etcétera. La idea no era que sería una cifra exacta, sino que sería de lo mucho que hemos recibido de Dios, respondemos con algo. Por supuesto, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos, es de Dios. Entonces, no tenemos que darle a Dios nada porque Él ya es dueño de todo. Es a medida que nosotros mostramos nuestro deseo de entregar algo a otras personas que estamos reflejando a Dios. Porque Dios ya nos ha dado todo. No hay nada que nosotros tenemos que no ha venido de la mano de Dios. Y nosotros entonces tenemos la oportunidad de dar a otros parte de lo que Él nos ha bendecido. En Miqueas, capítulo 3, versículo 10, dice, traer al templo los diezmos y ver si yo no derramo sobre ti todas las bendiciones del Señor. Yo por lo menos necesito las bendiciones del Señor. Entonces estoy dispuesto de entregar o quiero, no es que simplemente estoy dispuesto, pero quiero entregarle algo al Señor porque he recibido de más y nunca he podido superar lo que Él me ha dado. Entonces, en el Nuevo Testamento y en esta iglesia que estamos hablando aquí, no era una cifra exacta, sino que era una actitud de dar. Podría ser 10%, pero también podría ser 15 o 20 o 50 o 100 en algún momento. Simplemente porque Dios nos ha derramado tanto que estamos tan necesitados de devolverle algo que le damos lo que tenemos y más. Y lo lindo de esa calculación es que nunca podemos superarle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. Dar. P, participar, todos en junto y común. O orar, tener esa íntima relación, esa conversación de amantes con Dios. De dar, de lo mucho que Él nos ha dado, dar algo. Evangelizar.
En este pasaje vemos a Pedro predicando y dice que 3,000 personas se entregaban. Pero al final del capítulo dice, y cada día se entregaban personas al Señor. Eso me quiere decir a mí que no era simplemente la predicación de Pedro lo que hacían que las personas venían y acudían al templo y al Señor, sino que a medida que el pueblo de Dios salía y trabajaba y hacían de negocios y lo que fuera, la gente veían y sabían que ellos querían eso lo que esa gente tiene. Y a medida que iban hablándose el uno con el otro, ellos le decían, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Qué me frena a mí recibir lo que ustedes están teniendo? Y el pueblo tenía oportunidad de hablarles de lo que era esa íntima relación con Dios a través de Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos en la evangelización, tal vez en una forma un poco fea. Pensamos más bien como una confrontación, que le estamos en la cara de una persona prácticamente gritándole, eres salvo, tienes que ser salvo, eres malo, eres pecador, te vas al infierno. Yo le he escuchado a gente decir eso. Y honestamente no es una forma de hacer que esas personas quieran entrar en comunión con nosotros. ¿A quién le gusta que le ofendan, verdad? ¿A quién le gusta que le llaman palabrotas? De veras, en el Nuevo Testamento vemos que es el amor que le atrae a personas a una relación con Cristo. No es el odio, no es el abuso, no es ninguna de esas otras cosas que a veces nosotros hemos visto, sino que es amarles. Y a medida que ellos ven que nosotros les queremos y que estamos queriendo lo mejor para ellos, que ahí comienzan a aflojarse esas barreras que muchas veces ellos tienen y comienzan a caerse un ladrillo a la vez esa pared. No porque nosotros lo hemos tumbado, sino porque ellos lo están sacando. Un ladrillo a la vez para mirar y para ver. ¡Qué diferencia! ¡Ay, ay, ay! Yo no sabía que había tanto amor con Cristo. Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Se dan cuenta que el cristianismo es la única religión donde Dios bajó
de los cielos para caminar con nosotros. En todas las otras religiones les reclaman a los fieles que se hagan algo especial para llamarle la atención a un Dios ajeno que no quiere nada que ver con nosotros. Pero nosotros sabemos que así no es. Al contrario, Dios nos ama y quiere estar con nosotros. Y ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos con Él. Hasta tal punto que vino en carne y hueso y se dejó matar en la cruz. Y fue ese don, esa entrega del Dios Todopoderoso que nos hace que nosotros podemos acercarnos a Él, porque Él primero se ha acercado a nosotros. La última letra es R. Renovados. A medida que el Espíritu Santo venga y viva en nosotros, cada día estamos siendo renovados por el Espíritu. No es algo que nosotros tenemos que forzar. No es algo que nosotros tenemos que hacer y pagar y cuestionar. No, es algo que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros alumbra nuestra vista, hace que nosotros podamos hacer cosas que nunca más hubiéramos podido hacer excepto a través de Él. No encontré otra palabra mejor que renovado. Cada mañana buscamos ser renovados por el sueño, ¿verdad? Que el sueño nos haya renovado y nos ha dado un nuevo día. Bueno, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios y cada vez que hacemos que el Espíritu sea el dueño de nuestra vida, entonces nosotros tenemos esa oportunidad para renovarnos. Por un tiempo, 20 años, nosotros vivimos en Paraguay. En Paraguay hay otro idioma que se habla además del español. Es el guaraní. En guaraní, el nombre de Jesús es Ñandeyara. Ñandeyara. Es una palabra compuesta. Ñande significa nuestro. Y Yara significa dueño. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, Él viene a ser nuestro Ñandeyara, nuestro dueño. Y cada día nosotros tenemos la oportunidad de solicitar que Él una vez más renueva en nosotros su espíritu para alentarnos y para ayudarnos a enfrentar todas las cosas que nos espera para ese día. Porque Él vive en nosotros. Y por Él nosotros podemos enfrentar a todo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú nos has dado la oportunidad
de presentarnos delante de ti. Y de tenerte a ti en nuestras vidas, en nosotros mismos. Y teniéndote, nunca estamos solos, siempre. Tú nos das las fuerzas para enfrentar cualquier cosa. Tú has marcado las pautas que estás queriendo para nuestras vidas en particular, pero también para la iglesia en Copón. A medida que nosotros te busquemos tu poder. Ayúdanos, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado.